Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos hallazgos de investigación reflejados en el artículo titulado Más deberes o más derechos, 10 años de conflictiva regulación estatal de la paternidad en Chile, Uruguay y Costa Rica, elaborado conjuntamente con Juliana Martínez Franzoni y publicado en la Revista Chilena de Ciencias Políticas. La regulación estatal de la paternidad es un tema clave en general, y en particular cuando existen conflictos entre padres y madres respecto a quién debe aportar económicamente y cuánto, o respecto a quienes deben encargarse de la crianza de los hijos. Para muestra está la gran cantidad de niños y niñas que crecen sin ningún tipo de aporte económico paterno o la gran cantidad de padres separados que denuncian que los tribunales de justicia tienen un sesgo antipadres. Estoy segura que quienes me escuchan tienen una experiencia cercana de este tipo. Lo que el Estado establece respecto al ejercicio de la paternidad tiene consecuencias sobre la organización del dinero y del tiempo a lo interno de las familias y por lo tanto también sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Mientras que algunas legislaciones pueden conducir a profundizar la división sexual del trabajo, en la que las mujeres son visualizadas como las principales cuidadoras y los hombres como los principales proveedores, otras pueden dar paso hacia relaciones de mayor corresponsabilidad en las que las mujeres no solo aporten a la manutención de los hijos, sino también y especialmente en la que se creen paternidades cuidadoras. Lo que nosotras hacemos con este artículo es analizar 10 años de esa conflictiva regulación estatal de la paternidad en 3 países de la región que son comparables, en tanto comparten un alto grado de desarrollo social y también de capacidad estatal. Esos países son Chile, Uruguay y Costa Rica. Respectivamente, en ese orden, entre el 40, el 50 y el 60% de los menores no reciben ningún tipo de aporte económico paterno. Pero más importante, en esos 3 países de la región, durante la última década, se presentaron importantes transformaciones legislativas en materia de regulación estatal de la paternidad. Entonces, ¿qué era lo que nosotros nos preguntábamos con este artículo? Bueno, primeramente, ¿cuáles son las dinámicas políticas que dan cuenta de estos cambios? Y si esos cambios impulsados lo que querían era ampliar los deberes paternos o ampliar los derechos paternos. ¿Qué queremos decir con esto? Si eran medidas que lo que buscaban era reforzar las obligaciones o el cumplimiento de esas obligaciones que tienen los padres en materia de manutención económica, o si por el contrario, como señalan algunas organizaciones de padres separados, eran medidas que querían otorgarles derechos que, según estas organizaciones, hasta ahora se les han negado, como tener tenencia compartida o incluso flexibilizar algunas de sus obligaciones económicas. Finalmente, nosotros nos preguntamos cuáles fueron las consecuencias de estos cambios en materia de género. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en el balance general, Costa Rica y Chile lo que hicieron fue ampliar los derechos paternos, mientras que Uruguay amplió los deberes. En materia de ampliación de los derechos paternos, las medidas se concentraron sobre todo en tenencia compartida o cuidados físicos compartidos y fueron impulsadas desde las organizaciones de padres separados. En los 3 países de la región, estas organizaciones denunciaron que existe un sesgo pro madres en los operadores de justicia y también en las legislaciones, y que ese sesgo les margina de la vida de sus hijos. Por eso, para cambiar la legislación, buscaron el apoyo de partidos conservadores con el fin de posicionar la tenencia compartida, pero también la necesidad de flexibilizar las sanciones ante el incumplimiento en el pago de pensiones alimentarias. En materia de ampliación de deberes paternos, las medidas se concentraron sobre todo en garantizar el pago de pensiones alimentarias y fueron impulsados sobre todo por partidos progresistas programáticos que denunciaron la violencia patrimonial como una expresión del desbalance en materia de género
y que contaron en algunos casos con el apoyo de partidos políticos conservadores que consideran que la familia es central para el bienestar infantil. ¿Qué explica las diferencias en estos procesos políticos que analizamos? ¿Por qué algunas medidas se aprobaron y otras no? Bueno, primeramente, el peso relativo que tuvieron las organizaciones de padres separados en cada uno de los países analizados. Mientras que en Costa Rica estas organizaciones se concentraron en impulsar propuestas en materia de pensiones alimentarias, en Chile y Uruguay lo hicieron en materia de tenencia compartida, con algunas implicaciones sobre las pensiones alimentarias. Un factor que se considera decisivo a partir de la evidencia de este artículo es que para que las políticas o las propuestas progresaran o no, necesitaban contar con el apoyo del Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, la izquierda programática impulsó acciones afirmativas en materia de cuidados, pero también de manutención económica, y defendió la legislación actual de los intentos de los partidos conservadores por establecer tenencia compartida como regla. En cambio, en Chile, el escenario fue distinto y se pasó de la preferencia materna a la tenencia compartida. Y esto fue posible gracias a que esa propuesta contaba con el apoyo de la administración del presidente Sebastián Piñera. En cambio, aquellas propuestas que estaban orientadas a garantizar el pago de pensiones alimentarias no tuvieron éxito. En el caso de Costa Rica, se impulsó un Código Procesal de Familia que fue promovido desde el Poder Ejecutivo y sobre el que las organizaciones de padres separados tuvieron una enorme incidencia sobre el capítulo de pensiones alimentarias. Esa incidencia desembocó en la aprobación de algunos artículos que flexibilizan los deberes paternos, sobre todo en materia de sanciones ante incumplimiento en el pago de pensiones alimentarias, mientras que en materia de cuidados la legislación permaneció completamente intacta. Finalmente, ¿cuál es la importancia de estos hallazgos de investigación? Bueno, primeramente que las dinámicas políticas que nosotras exploramos en este artículo han sido escasamente estudiadas, a pesar de la importancia que tienen sobre la vida de las madres, de los padres, de los hijos y las hijas, y también sobre las relaciones de género en la región. Como nosotras mostramos a partir de la evidencia, la regulación estatal de la paternidad puede tener consecuencias en materia del desbalance de género, puede conducir a profundizarlo o ayudar a corregirlo según la orientación de las políticas. Finalmente, a partir del análisis comparado en los 3 países escogidos, el artículo aporta evidencia para comprender la relevancia de factores como la ideología partidaria, la competencia electoral, el papel del Poder Ejecutivo y la incidencia de las organizaciones de padres separados sobre la aprobación de reformas que balanceen derechos y deberes paternos y maternos, o bien que conduzcan a profundizar la desigualdad en materia de género.